Días, que el Señor les bendiga. Hemos sido muy edificados con estas alabanzas que nos recuerdan que nuestra vida se trata de Cristo, amén. Y en la mañana de hoy tengo el privilegio de abrir la palabra de Dios, compartirla con nosotros como iglesia. Y antes de iniciar quisiera felicitar a todos los padres en nombre de nuestra iglesia. Estamos muy agradecidos por la influencia de ustedes en la vida de nuestras familias y que el Señor en su gracia nos permita ser padres ejemplares que apunten a nuestros hijos, aún en nuestras debilidades, que puedan ver la misericordia y la paciencia de Cristo modelada en nosotros. Tengo en la mañana de hoy la encomienda entonces de que abramos la palabra en el libro de Lucas capítulo 15, como leyó nuestra hermana Beisling, y lo que el Señor puso en mi corazón compartir con nosotros en esta mañana se encuentra en la parábola de los hijos pródigos, como dice un autor, la parábola de los hijos pródigos. Y yo quisiera que nos enfoquemos como iglesia en el gran amor del Padre. Normalmente nos identificamos mucho cuando vemos la parábola de los hijos pródigos. Nos identificamos siempre con el hijo pródigo, Cuando miramos la palabra de los hijos pródigos, debemos darnos cuenta que existen tres personajes en este pasaje de Lucas capítulo 15. El primer personaje de este pasaje es el hijo que pide sus recursos a su padre. El segundo personaje es el padre que le otorga esos recursos a sus hijos. Y el tercer personaje es el segundo hijo que recibe entonces la invitación del padre a unirse a la celebración, como lo oímos en nuestro pasaje. Pero debemos entender, como dice aquí Tim Keller en esta nota muy importante, que la parábola del hijo pródigo no es una historia sobre dos hijos perdidos, sino sobre dos modos de estar perdidos. Los que creen que puedan ganarse la bendición de Dios a través de su esfuerzo moral, y los que creen que pueden hacerlo a través de la desobediencia moral. El propósito de la parábola del hijo pródigo es demostrarnos que en realidad todos nosotros estamos en alguna de estas dos lados. O somos el hijo derrochador o somos los hijos que tratamos de ganarnos el cielo con nuestra vida moralista. Pero cuando leemos todo el capítulo del libro de Lucas, en el capítulo 15, nos vamos a dar cuenta que este capítulo es muy importante entender todo el contexto. ¿Y cuál es el contexto? Al inicio de este pasaje, Cristo se dirige en Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 2, se dirige a aquellas personas que eran los publicanos y los fariseos, que estaban escuchando a Cristo predicar la palabra. Y dice Lucas 1, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús, y los fariseos y los escribas murmuraban: este recibe a pecadores y come con ellos. Y al Cristo escuchar esas palabras, Él procede entonces a dar tres parábolas muy importantes. La primera es la oveja perdida. Y Él dice, había un pastor que perdió a su oveja y él arriesgó su vida, fue y dejó a las 99 y rescató a aquella oveja perdida y la trajo al redil. Luego procede a contar la parábola de la moneda de plata perdida, cómo era necesario dejarlo todo para encontrar esa valiosa moneda de plata. Y luego Él cuenta la palabra del hijo pródigo. Lo que Lucas 15 nos está diciendo es una verdad muy importante, amados hermanos. Dios ama a los perdidos y recibe a todo aquel que viene a Él en fe y en arrepentimiento. Dios ama a los perdidos y recibe a todo aquel que viene a Él en fe y arrepentimiento. Si tú quieres resumir Lucas 15, he allí. Dios ama a los perdidos y recibe a todo aquel que viene a Él en fe y en arrepentimiento. Veamos entonces tres maneras en cómo Dios el Padre ama a los perdidos en esta parábola. La número 1 es esta: Dios el Padre ama aún cuando nos rebelamos contra Él. Aun cuando nos rebelamos contra Dios, Dios tiene un amor por nosotros. Miren cómo dice el pasaje. Jesús añadió: cierto hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le repartió sus bienes.
Muchas veces cuando leemos este pasaje, quizás no entendemos el contexto cultural, la importancia y lo interesante de esta petición del hijo a su padre. Lo que el hijo le estaba diciendo a su padre, en otras palabras, es: yo quiero recibir todos los beneficios que tú tienes para mí, pero no te quiero a ti como padre en mi vida. Eventualmente lo que tendría que suceder era que el padre tenía que vender sus posesiones para sacar el porcentaje que le correspondía al hijo. Así que la petición del hijo entonces está poniendo en peligro el bienestar económico de su familia completa al querer pedir estos recursos antes de tiempo. En otras palabras, el hijo está diciendo: dame todo lo que tú tienes, pero no quiero tener ninguna relación cercana contigo. La petición de este hijo era una osadía. Los oídos de los fariseos y de los publicanos allí estaban probablemente cuestionando y pensando: ¿cómo este hijo es tan osado de pedir algo como esto? Y humanamente hablando, nos imaginamos nosotros como padres diciendo: yo no te voy a dar mis propiedades, tú no te las mereces. Pero vemos a un padre que con un propósito muy específico, él cede y él le otorga al hijo lo que él en ese momento le pedía a su padre. Eventualmente el hijo toma sus posesiones y nos habla entonces en el versículo 13: muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Y es allí donde conocemos al hijo pródigo, y todos nos identificamos con este principio, con esta realidad de que muchas veces hemos recibido tanto del Señor y quizás nuestras vidas no las hemos vivido para la gloria de Dios y hemos malgastado nuestros dones y talentos. Y eso hizo aquí el joven pródigo. Dice el versículo 14: cuando había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. La mentalidad del hijo pródigo era la siguiente: no solamente yo quiero los recursos de mi padre, pero yo también quiero estar alejado de mi padre. Yo no quiero tener ninguna relación íntima con él. Yo quiero vivir mi vida con cierta libertad, a un punto tal que yo no tenga que depender de que mi padre esté mirando sobre mi hombro, o que esté cuestionando mis actividades, o que me esté incluso aconsejando. Yo quiero estar lejos de mi padre. Pero es interesante que el principio que encontramos en este pasaje no era necesario que él se alejara a una larga distancia para estar desconectado de su padre. Porque reconocemos que la misma petición de decirle: dame lo que me pertenece, y alejarse de su padre, decía que su corazón, aunque él estaba en casa allí con papá y con mamá, en su corazón él no quería una relación con su padre. Y muchas veces pensamos que el alejarnos de Dios implica el estar en un lugar aislado, como lo quería hacer Jonás. Pero tú y yo podemos estar muy alejados de Dios y estar sentados en las gradas de Iglesia Ciudad de Gracia. En cualquier momento que nuestro corazón esté huyendo al mensaje, a la voluntad, al llamado de Dios, a tu corazón y a mi corazón, estamos alejándonos de Dios mismo. ¿O recuerdan a Judas, el discípulo de Cristo? Por 3 años caminó con Cristo, comió con Cristo, escuchó los mejores sermones y enseñanzas nunca antes dadas en toda la humanidad. El maestro de maestros, un discípulo de él. Y aunque sentado allí él estaba, su corazón estaba alejado de Dios. Y eso nos recuerda, mis hermanos, que debemos guardar nuestros corazones y debemos pedirle a Dios que nos proteja de caer en la ceguera espiritual de uno incluso pensando estar cerca de Dios, terminamos alejándonos cuando nuestros corazones persiguen otras voluntades, otros deseos por encima del deseo de Dios. El pecado engañó al joven pródigo. Lo engañó así como el pecado nos engaña a ti, a mí. Tú sabes que el pecado es un experto en hacer falsas promesas.
El pecado siempre va a tratar de convencerte de que las consecuencias nunca van a ser tan grandes como te han dicho tus padres o te dicen otras personas. Que las consecuencias de tu desobediencia realmente pueden ser enmendadas si tú haces lo correcto eventualmente. Las características del pecado en la vida de este joven fueron que él terminó abandonado, terminó solo, terminó hambriento y terminó deseando volver a su propia casa. Es interesante como Spurgeon dice, el pecado, hablando sobre este pasaje, el pecado nunca trae verdadera felicidad, solo trae momentos fugaces de placer, seguidos de un profundo dolor y arrepentimiento. El joven rico en su rebeldía se aparta, el joven pródigo se aparta de su padre y está experimentando las consecuencias de su pecado. En su corazón se ha rebelado en contra de Dios. Pero noten conmigo cómo sigue el pasaje en el versículo 14. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Llegó a tanta profundidad, llegó a tanto dolor las consecuencias de su pecado, que en la parábola el Señor Jesucristo quiere dejarle saber el nivel de perdición y qué tan apartado había llegado este joven pródigo. ¿Saben qué tanto así? Que él incluso estaba cuidando o estaba apacentando a cerdos, un animal inmundo para el pueblo de Israel. Así que el Señor está diciendo, no solamente tú te apartaste de mí, sino que tu vida te ha llevado a un punto tal que está siendo expuesta a una impureza continua y a una contaminación de la cual no puedes salir solo. Versículo 17, miren conmigo. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y este punto es muy importante, porque vamos a ver entonces, estamos viendo el amor del padre hacia este hijo, pese a la rebeldía de su hijo, pese a la rebeldía tuya y a la rebeldía mía muchas veces que nos damos cuando nos damos al pecado. Pero llegó un momento crucial en la vida aquí de este hombre, de este joven, y fue el siguiente, que él reconoció su pecado. Él reconoció su falta delante de Dios en primer lugar y luego hacia su padre y hacia su familia. El arrepentimiento de este joven es un arrepentimiento genuino, porque eventualmente la convicción que vino a su corazón fue la siguiente: yo no solamente he deshonrado a mi padre, en primer lugar, yo he deshonrado la santidad, la gracia, el favor de Dios que puso en la vida de mi propio padre. Nuestro pecado, mis hermanos, es primeramente contra Dios antes que comience a afectar a otras personas. Y muchas veces tenemos esta mentalidad de que ciertamente sí, tengo que pedir perdón a la persona con la que tuve un conflicto, a la que ofendí, y es muy cierto, debemos hacerlo, es bíblico, pero la mentalidad de nosotros debe ser que por default, cuando pequemos, ese pecado nos lleve a reconocer que hemos ofendido a un Dios 3 veces santo en primer lugar. Y que ese reconocimiento de la santidad, de la pureza, de la justicia de Dios traiga una convicción tan grande en mi corazón que me lleve a odiar el pecado y que busque entonces reconciliarme con los demás. Es por eso que un paso en el proceso de reconciliación es reconocer, en cualquier conflicto, es reconocer que tu pecado o el pecado de la otra persona fue primeramente contra Dios. Fue primeramente contra Dios. Aquel que en Génesis 1 dijo, sea la luz. Aquel que formó el fundamento. Aquel que con su palabra todo fue creado. Aquel que envió a su Hijo Jesucristo a mediar por ti y por mí. A ese Dios estamos ofendiendo en primer lugar.
Es interesante, algo que mi esposa ha implementado en nuestra casa es que cuando estamos tratando de corregir o animar a nuestros hijos a apartarte de su pecado, le decimos en primer lugar: Josué, Noemí, Natán, Salomé, lo que hiciste no le agrada a Dios. No le agrada a Dios. En primer lugar, debemos enseñar a nuestros hijos a que vean cómo esa ofensa, mi ofensa, la ofensa de ellos, es una ofensa en primer lugar contra Dios y luego con los demás. Es por eso que el verdadero arrepentimiento reconoce que su pecado ha ofendido a Dios por encima de todas las cosas. Y seamos honestos, si nosotros tuviéramos esto más presente, estas frases del hijo pródigo, yo creo que muchas de nuestras relaciones tuvieran un nivel diferente de interacción los unos con los otros. Porque cuando las personas pecan, decimos: él pecó contra mí, él tiene que pedirme perdón a mí, o yo sé que tengo que pedirle perdón a él o a ella. Y debemos reentrenar nuestras mentes y corazones y decir: hermano, ciertamente tú pecaste contra mí, pero en primer lugar tú pecaste contra nuestro Dios. Clama a Él, busca el perdón de Él. Y cuando tú vengas a pedirme perdón, el mismo perdón que Dios te otorgó a ti, yo estoy dispuesto y presto a pasártelo también a ti y a recibirte como un hermano. Nos perdonamos los unos a los otros cuando reconocemos que nuestro pecado en primer lugar es una ofensa contra Dios. En todo esto, mis hermanos, el amor del Padre estaba presente en la vida de su Hijo. Y eso nos lleva al segundo punto. ¿Cómo vemos el amor del Padre presente aún en la distancia del pecado de su Hijo? Dios el Padre ama con gran misericordia. Con gran misericordia. Levantándose fue a su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. La palabra compasión aquí viene de una palabra que quiere decir: se movieron sus entrañas. Yo no sé si usted ha estado en una situación así, pero existen ocasiones en las cuales uno mismo está en nuestra ciudad de Santo Domingo y uno ve personas que están pidiendo dinero en las calles, ¿verdad que sí? A veces la mentalidad de uno es como: tenemos que guardar nuestro corazón, es como de que, bueno, quién sabe para qué lo va a usar, qué va a pasar. Pero hay ocasiones que tú y yo hemos experimentado una real necesidad. En una ocasión yo recuerdo ver una persona que tenía quemaduras en prácticamente todo su cuerpo y su rostro estaba deformado. Al yo ver a esa persona, literalmente mis entrañas y todo mi cuerpo se compungieron. Dijeron como que: qué pena, qué doloroso, qué sufrimiento, qué horrible lo que está viviendo esa persona. Esta es la palabra compasión aquí. Él vio a su hijo todo allí andrajoso y lo vio allí que seguro había perdido peso, estaba allí todo sucio y maloliento. Y cuando el padre lo vio a lejos, se compungieron sus entrañas. Tuvo una misericordia por él. ¿Acaso no hace eso Dios con nosotros? Piensa en aquellos momentos en los cuales tu pecado y mi pecado afectó tanto mi relación y la relación de otros, que tú mismo te avergüenzas de ello y no lo quieres ni recordar. Y aún así, tú miras al Padre Celestial y Él dice: yo soy compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor nos dice: no nos ha tratado según nuestros pecados. El Señor nos dice: ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. El Señor nos dice: porque como están altos los cielos de la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como así están lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen.
Oh, el Padre aquí es movido a compasión y a misericordia, a ver la necesidad de su Hijo y su pecaminosidad a la cual se había entregado. Padres, que el Señor nos dé una gracia para nosotros pastorear a nuestras familias y a nuestros hijos con misericordia. ¿Tú sabes qué pasa muchas veces? Muchas veces, a las madres tener el rol en muchas ocasiones de influenciar mucho la vida de nuestros hijos. A veces existe una pasividad con nosotros los padres. Y cuando queremos intervenir o queremos mostrar que estamos aquí presentes, a veces somos muy ásperos y muy toscos, muy rudos con nuestros hijos. Y se nos pasa por alto nuestra necesidad de mostrar la misericordia de nuestro Padre Celestial. ¿Te conocen tus hijos por ser un padre misericordioso? No un padre permisivo. Hay una diferencia entre ser permisivo, porque la permisividad entonces te puede llevar entonces a que tu hijo llegue a la ruina, el dejar que viva la vida a la ligera, sin el cuidado tuyo y sin cuidado de tu esposa en ese contexto. Pero un padre que cuando su hijo falla por la 10ª vez el mismo día, con gracia y con misericordia, lo abraza y lo besa, como hizo el Padre aquí en este capítulo 15 de Lucas. Cuando nuestros hijos pecan contra nosotros, y yo leyendo este pasaje, me llegó a la mente esta ilustración de cómo se sentirían nuestros hijos si luego de las tantas veces que han pecado, yo lo abrazo y le digo: Natán, ay Natán, yo te amo, bebé. Y yo estoy comprometido a tu santificación, a que tú conozcas a Dios. Y papi en ocasiones no ha sido paciente. Papi ha metido la pata. Papi ha fallado muchas veces. Pero aquí vamos otra vez. He aquí otro chance, hijo mío. Las puertas de mi corazón están abiertas a ti. Hermanos, esa debe ser la disposición del corazón tuyo y mío hacia nuestros hijos, hacia nuestras esposas, en nuestros trabajos. Que como cristianos podamos modelar la paciencia, la gracia y la misericordia que Dios ya ha tenido con nosotros, que la podamos comunicar también a otros. Pero he aquí la parte que más me anima en este pasaje, y son los versículos 22 en adelante. Dios el Padre ama a este hijo con un amor extravagante. Extravagante. Ya vimos que es paciente con él, aunque él se rebela contra Dios. Ya vimos que Dios el Padre es misericordioso. Y ahora Dios nos revela un amor extravagante, un amor lujoso. Sin pensarlo 2 veces antes de invertir o gastar cualquier recurso que él tenía en sus manos para amar a su hijo. Versículo 21, vienen conmigo. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies, traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero al leer este pasaje, noten conmigo en la historia cómo el hijo, al llegar en sí, cuando estaba alimentando los cerdos y cuando llega a la presencia de su padre, él repite una palabra muy interesante: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Interesante. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Esto es importante porque aunque viene de labios genuinamente arrepentidos, deseosos de agradar a su padre por el pecado que había cometido en contra de él, el plan del hijo, aunque arrepentido, es de reintegrarse a su familia, reintegrarse a su padre, reintegrarse a su familia por medio de sus propias obras.
yo quiero que tú me hagas como uno de tus jornaleros. ¿Saben qué está haciendo el hijo? Se está autojustificando, se está castigando a él mismo. Aunque él tiene todos los privilegios de hijo, ¿saben lo que él hace? Él dice, yo me quiero poner aquí como uno de los menores porque yo no merezco nada de lo que tú tienes, oh Padre mío. Y el padre le dice, tú eres hijo mío. Y manda entonces a matar al becerro engordado, que era una tradición en la cual se hacía al final de los años de siembra y se invitaba a toda la comunidad. Esto es una gran fiesta. El anillo era un reconocimiento entonces de autoridad y de posesión. La ropa que le pusieron era comunicaba entonces la pertenencia de este hijo. ¿Y saben lo que hace el hijo? El hijo cuando llega, él dice, Padre, un momento, yo fallé tanto, yo metí la pata, yo te he desobedecido, ponme aquí en una esquinita, yo no me siento como que yo puedo ser recibido de la misma manera que antes. Tú sabes que eso somos tú y yo. ¿Cuántas veces nos queremos autocastigar o justificar cuando hemos pecado contra Dios? Yo recuerdo en una ocasión que siendo joven compartíamos con unos amigos del CBC en un parque, en el Parque Mirador Sur, y un grupo de nosotros que éramos tremendos en ese sentido, habíamos desobedecido las reglas de tía Dora, de tía Maura, y un grupo de hermanos del CBC que nos habían pedido que obedeciéramos esa regla, y nosotros eventualmente nos escapamos y nos fuimos y luego regresamos compungidos. Es verdad, pecamos, lo hicimos mal. Y yo recuerdo a los maestros dándonos un abrazo y diciendo, es ok, te perdonamos, no lo vuelva a hacer. Y lo que querían hacer ellos era entonces comprarnos helado, uno de la heladería que está cerca de allí. Y el corazón mío, el de los amigos míos, era como de, no me merezco ese helado, porque yo me he portado mal, yo desobedecí. Pero la maestra decía, pero ya yo te perdoné, el perdón te ha sido otorgado. Yo decía, es que no me siento perdonado completamente, porque lo que hicimos y este regalo tan generoso tuyo no tiene sentido, como que tú... Padres, esos somos tú y esos somos yo. Creyentes, esos somos todos nosotros. ¿Sabes que el Señor Jesucristo previó en su sabiduría este sentimiento de culpabilidad aun cuando somos perdonados? Y por eso escribió a través de 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. En otras palabras, en vez del hijo querer autojustificarse y ganarse el favor de su padre, él debió simplemente recibir el regalo extravagante de salvación ofrecido por Dios el Padre a un pecador arrepentido. Y abrir los brazos y decir, no hay nada que yo pueda hacer para ganarme tu corazón, oh Padre, pero yo recibo el amor, yo recibo la paciencia, yo recibo la misericordia, yo reconozco mi pecado. Así que, oh Cristo, báñame con tu sangre poderosa, con tu sangre carmesí, límpiame, transfórmame. Yo ahora soy uno de tus hijos, no por mis fuerzas, no por mis habilidades, sino por la obra tuya y el perdón tuyo sobre un pecador como yo. Es interesante que eso mismo debemos predicar a nosotros todo el tiempo. En consejería pastoral muchas veces tenemos que animar a los hermanos a que abracen el perdón único y definitivo de Dios por tus pecados, y que nos vivamos trayendo el arrastre de la culpa del pecado en nuestros corazones. El mismo enemigo quiere que tú creas estas cosas. El mismo enemigo quiere que tú caigas en la trampa de creer que tu pecado te aleja de Dios. Y la parábola le dijo el pródigo, dice, tu pecado te aleja de Dios, pero también la gracia de Dios te atrae hacia Dios. Y en Cristo, amada iglesia, amado Padre, tenemos perdón, libertad, tenemos la gracia de Dios para vivir bajo el agrado de Dios
que envió a su Hijo a morir por pecadores como nosotros. Cuando tenemos esa mentalidad de querer ganarme otra vez el favor de Dios, cuando ya Cristo lo ha hecho todo, muchas veces luchamos con la siguiente pregunta: ¿realmente Dios me ama? ¿O qué tanto Dios me ama? ¿Qué tanto el Padre me ama? Y yo creo que en nuestra pecaminosidad, nuestra amnesia espiritual, que se nos olvidan muchas veces las obras de Dios, las proezas de Dios por nosotros, debemos hablarnos las verdades del Evangelio que nos dicen: he aquí la respuesta a esa gran pregunta. ¿Realmente Dios me ama? ¿Realmente el Padre me ama? Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo enemigos, pecadores, separados de Dios, Cristo murió por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para nosotros, para que fuésemos hecho justicia de Dios. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos si en Cristo lo tenemos absolutamente todo? Así que al cuestionar y al luchar con ese sentimiento de querer ganarme el favor de Dios, miramos juntos a la cruz de Cristo. Y allí vemos y escuchamos las palabras de Cristo: tetelestai, consumado es. Tus pecados pasados, presentes y futuros han sido clavados en este madero y no tienen autoridad sobre ti, sino que yo los retiro, los tiro al fondo del mar. Y en tu lucha con el pecado, mi espíritu te ayudará a vencer ese pecado. Y aún la muerte, cuando venga a tocar las puertas de tu corazón, tú puedes decirle como el apóstol Pablo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y gracias damos a Cristo que venció la muerte en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día de entre los muertos. Así que ni la muerte puedes tocarnos. ¿Qué más necesitamos escuchar? ¿Qué más necesitamos abrazar? Cuando en Cristo lo tenemos absolutamente todo. Dios dio lo mejor de sí por ti y por mí. Pero yo no quisiera terminar sin que mencionemos al hijo mayor. Porque en el versículo 25 él dice lo siguiente: su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vio y se acercó a la casa y oyó la música y danzas, llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era todo aquello? ¿Qué está pasando aquí? Le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió el padre y le rogaba que entrara, pero él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca te he desobedecido, padre, ni una orden tuya. Sin embargo, ahora este viene y recibe entonces una gran celebración. Y su padre le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Hubiéramos podido expandir un poquito más en este pasaje, pero la pregunta que yo me hacía, yo espero que podamos responder juntos, es: ¿cómo el Padre muestra su amor extravagante por el Hijo mayor también? Y yo creo que hay 3 frases allí que nos dicen cómo el Padre está amando al Hijo mayor también. La primera de ellas es que Él le dice: todo lo mío es tuyo. En otras palabras, el Hijo tenía todas esas cosas ya con Él. No le faltaba absolutamente nada. Ya el Padre le había mostrado al Hijo mayor la realidad de que Él lo amaba al darle una gracia común, en general. Todo lo que tienes es por mi pura misericordia, es por mi pura gracia.
Y yo creo que la otra cosa que nos enseña aquí, que podemos ver aquí acerca del amor extravagante también al hijo mayor, es la invitación del padre a que se una a la fiesta. Es una invitación. Es una invitación. Yo no sé ustedes, si ustedes han ido a una fiesta lujosa o una fiesta extravagante, pero cuando te invitan allí uno se siente especial. Y uno tiene que trajearse bien, ¿verdad? Y tiene que desempolvar los sacos. Especialmente aquí que no usamos saco cuando predicamos. Cuando me invitan a algo así, yo tengo que buscar un saco, yo no tengo saco. Y cuando uno va a aquel lugar, uno se siente especial. Que se hayan tomado el tiempo de invitarte, de llamarte, de ofrecerte una comida, de celebrar tu presencia allí junto a ellos. Yo creo que el Padre está mostrando aquí, Cristo está diciendo aquí, esa invitación es para aquellos que piensan que se pueden ganar el cielo moralmente, solamente pensando que si chequeamos entonces las casillas completas de venir a la iglesia, de ofrendar, de portarme bien en mi hogar, yo tengo una vida moralista, yo pago mis impuestos, yo trato de ser bien, yo estoy en contra de esta agenda mundial que quiere destruir a nuestras familias. Hermanos, amigos que nos visitan, esto no es suficiente para agradar al Padre de todo corazón. Y tú necesitas entender que quizás tú aquí sentado estás incluso luchando porque te identificas con el hijo mayor y tú dices, bueno, ese soy yo. Yo quisiera disfrutar de lo mismo del hijo menor. Y Cristo te dice, ven a mí en fe y en arrepentimiento. Cristo dice, derriba las armas de tu rebelión en contra de Dios. La salvación no se obtiene por nuestras obras, sino por el mérito de Dios dado a pecadores como a ti y como a mí. Así que mi llamado a ti, si estás en la casilla del hijo mayor, es a que abraces la cruz. Abraza la invitación del Padre a que vengas y cenes con Él. A que vengas y camines con Él. A que dejes de tratar de obtener el cielo subiendo tu propia escalera y al final terminas derrumbado allí sin esperanza y sufriendo las consecuencias del pecado. Cristo viene y te dice, todo lo que tengo aquí, también te lo di a ti. Yo quiero que tú entres a cenar conmigo. ¿Está Cristo llamándote hoy a ti hoy? Está Cristo diciendo, yo quiero que tú confíes en mi obra, no en las tuyas. Está Cristo diciendo, camina conmigo. Yo quiero darte fe, la fe necesaria para que me conozcas y tengas vida eterna. Yo quisiera concluir con algunos puntos de aplicación y de ánimo a nosotros como padres. Cuando vemos pasajes como estos, podemos tener la tentación de sentirnos menospreciados porque realmente no estamos guiando nuestras familias como debemos. Y yo creo que en todo momento en la vida de un padre sentirá esa carga. Sentirá que yo debería estar haciendo ciertas cosas que no estoy haciendo con mi familia y me siento mal y me desanimo. Y por otro lado, eso te lleva a una culpa paralizadora que te deja haciendo nada, entonces no terminas haciendo nada. Yo quiero animarte, Padre. Yo quiero animarte con estas 3 verdades de aplicación. En primer lugar, recuerda que antes de ser padre, tú eres hijo amado del Padre Celestial. Antes de su ser padre de tus hijos, el Padre Celestial te adoptó a ti. Y te ha perdonado. Tú eres valioso para Dios. Abraza el amor extravagante de Dios para contigo. Y número 3, camina en continua fe y arrepentimiento. Padres, modelemos este caminar de fe y arrepentimiento. Que nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo escuchen y vean a Cristo a través de nosotros. Cuando sea necesario, pidamos perdón. Invitemos a la familia y digamos, ups, metí la pata una vez más, perdonen a papi, porque dentro de mis responsabilidades y dentro del llamado de Dios a mi vida, en ocasiones se resalta mucho mi pecaminosidad y yo necesito a Cristo, así que yo le pido a ustedes que me perdonen. ¿Qué hará eso con nuestros hijos en un futuro? Yo recuerdo
a la persona que fungió como madre y padre para mí, que fue mi mamá, es mi mamá. Y yo nunca voy a olvidar, sentado en la cama, tarde en la noche, mami pidiéndome perdón por algo que ella había hecho ese día en contra mía. Nunca se me va a olvidar. ¿Qué impacto tendrá esto en la vida de nuestros hijos si como padres, tomamos la antorcha de la fe y el arrepentimiento y decimos, yo quiero modelar a Cristo. Yo quiero modelar a Cristo. Y queremos orar por ti, Padre. Así que yo le voy a pedir a todos los padres en este momento, todos los padres presentes, que pasen aquí al frente. Todos los padres, pasen aquí al frente. Todos los padres, pasen aquí al frente. Yo le voy a dar unos minutos para que vayan a todos los padres. Tenemos una buena cantidad de padres. Y queremos orar por ustedes. Queremos celebrar, darle gracias a Dios por sus vidas. Y le estamos pidiendo a nuestra hermana Michelle y a Matías que nos dirijan en esta oración, que nos apunten a Dios en ánimo a través de una oración que ellos van a tener por todos nosotros. Quizá tenemos que pegarnos un poquito más, pueden venir más para este lado también, voy a mover aquí. Todos los padres. Hasta el micrófono. Adelante. Bendiciones, hermanos. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos una vez más por el privilegio, Señor, que me das a mí y a mi hijo, Señor, de interceder por cada uno de estos padres, Señor, cada familia representada por ellos aquí. Gracias, Señor, por ti, Señor, por ser nuestro Padre amado, misericordioso y clemente. Tardo para la vida, Señor, y dame misericordia. Amén. Perdona mis iniquidades, Señor, las nuestras, para que seamos aceptos delante de ti, Señor, y nuestra oración no te todo. Padre, yo te pido por cada uno de ellos, para que tú les llenes de tu Espíritu Santo, Señor, les ayudes, les fortalezcas, Señor, les guíes en esta tarea tan difícil, Señor, pero no es imposible por tu ayuda. Amén. Guíale, Señor, fortalece, dale sabiduría en medio de la dificultad, en medio de la guía, Señor, y enseñanza para cada uno de sus hijos, para sus nietos también, aquellos que ya son abuelos, Señor. Ayúdanos a guiarte, Señor, en la sabiduría, en el camino de tu verdad, en el temor a ti, Padre, que es lo más importante. Y que ese sea el legado de cada uno de ellos, como cabeza, como líderes de su familia, Señor, del propósito que hayan determinado en su corazón para glorificar tu nombre, Padre. Bendícelos grandemente en esta mañana y que ellos puedan ver, Señor, el fruto de su siembra, Señor. Amén. Y ver terminada la palabra de Dios en sus corazones de cada uno de sus hijos, Señor. Amén. Vienes y ayuden a ser también esposos amorosos, Señor, y grandes hijos tuyos para bendición de la generación. Amén. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amado Dios, gracias por esta mañana que tú nos has dado. Bendice a todos los padres que están aquí presentes, Señor, en este día. Mira, Señor, ayúdanos en su día a día, Señor. Te pedimos por los que aún no te conocen, Señor, que puedan inclinarse a ti, Señor, y que puedan pedir tu consuelo. Señor, ayúdanos, Señor, que tú nos sigas llevando a través de los años, Señor, que los hijos, yo como hijo, y todos estos niños que estamos aquí presentes, que podamos seguir ayudando y respetando a nuestros padres, Señor. Amén. Que sabemos que ellos están haciendo un gran esfuerzo. Amén. Amén. Síguenos ayudando, Señor, y que
no solo hoy, sino que todos los días podamos levantarnos, Señor, y decir gracias. Amén. Gracias, Señor, por esta familia que tú nos has dado. Amén. Y que puedan seguir formándose más padres y más hijos, Señor, que puedan escuchar y aprender de tu palabra. Amén. Gracias por este día y que tú nos puedas bendecir a todos. Amén. En Amén. nombre de Cristo Jesús. Amén. Demos un aplauso a los padres de nuestra iglesia. Gracias, mis hermanos. Ya. ¿Ya tiraron la foto? Sí, ya, perdón.